Es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, Un placer, Javier. Encantado de estar aquí. te vamos a hacer una serie de preguntas, pues bueno, para que nos abres un Ujú. poco de último trabajo dentro de lo que es una banda sonora sobre el proyecto Dragon Keepers. Y bueno, también además he preparado pues también otra serie de pequeñas preguntas, pues un poco en relación a la película y en relación también a tu carrera musical. Entonces, sin más dilación, pues empezamos. Vamos a empezar por la número uno, ¿vale? Que pues quiero preguntarte un poco sobre tus raíces musicales, porque obviamente pues tú vienes de una formación muy clásica y entonces una de las partes más interesantes que a mí me resultan de compositor clásico a compositor de bandas sonoras es precisamente que cómo influyen tus estudios de música clásica en la creación de bandas sonoras para el cine y cómo equilibras la tradición con las exigencias narrativas del cine contemporáneo ahora mismo. Pues es una gran pregunta. Sí, es verdad que yo vengo de un mundo muy clásico. Yo empecé como pianista clásico y estuve mucho tiempo estudiando piano hasta que pegué el cambio a la composición, que fue cuando me dieron una beca en Berklee College of Music en Boston y ahí empecé a estudiar composición y más específicamente composición para cine. Y yo creo que todo mi bagaje clásico, todo mi background en el mundo clásico me ayuda muchísimo. Aunque es verdad que en el mundo del cine ahora, en el mundo de las bandas sonoras, no siempre se pide música música orquestal o música de corte clásico, pero tener esa fundación, tener esas bases clásicas, ayuda mucho. Sobre todo te ayuda a componer más rápido, porque al final tienes muchas herramientas que te ayudan a procesar la música de una manera más rápida. No significa que lo que hagas vaya a ser mejor necesariamente, pero sí que te ayuda a ser rápido. Estupendo. Vamos a hablar un poquito de lo que en este caso se centraliza en el proceso creativo de Dragon Keepers. Dragon Keepers, bueno, pues obviamente he tenido la oportunidad de verla hace poquito, pues es una historia maravillosa que está llena de aventuras, de magia y, bueno, pues está ubicada en una China medieval. Entonces, quería saber cómo abordaste la creación de respecto a lo que es la identidad para esta banda sonora sobre lo que es este proyecto y qué elementos musicales te ayudaron a dar vida a los, pues bueno, en este caso al mundo este, donde los dragones parece que son un ser vivo dentro de esta película. A ver, pues al principio, Salvador Simó, el director de la película, él me pidió que hiciésemos una banda sonora que tuviese cierto color chino, ciertas raíces chinas, pero que yo no perdiese mi identidad. Que él quería que yo hiciese una banda sonora con mi sello, pero que encima de eso tuviésemos instrumentos chinos o armonías chinas que nos llevasen a ese sitio. Pero él dijo que no quería hacer una banda sonora propiamente china. Dijo que si quisiese eso, entonces llamaría a un compositor de China, que él quería que yo hiciese lo que suelo hacer con él, pero que tuviésemos instrumentos solistas chinos que nos diesen esa textura y ese timbre que necesitábamos. Entonces lo que hicimos es plantear la banda sonora como una banda sonora más nuestra, cinematográfica, pero que en vez de tener los solos en un violín o en un clarinete, que bueno, que a veces los tenemos, los íbamos a tener en un erhu, que es este violín chino de dos cuerdas, que tiene un timbre muy especial, que a mí personalmente me encanta, cómo ese timbre se mezcla con la sección de cuerda. Y luego también íbamos a usar mucho un instrumento que se llama yanqing, que es una dulzaina china que se toca con unas baquetas así. Y luego también iba a tener mucho peso el cudi. El cudi es una flauta china, creo que es de bambú, no sé exactamente cuál es el material, pero es una flauta que tiene un sonido muy característico que sabíamos que íbamos a usar mucho, sobre todo en el tema de Ping, de la protagonista. Ujú. De hecho, es un tema que constantemente a lo largo de la película va evolucionando. Hay un track específicamente que ahora no recuerdo el nombre, pero que me ha llamado poderosamente la atención porque a la hora de estar yo escuchando la banda sonora, bueno, disfrutándola, confieso que soy un gran aficionado desde bien pequeño a las bandas sonoras y poder el escuchar una banda sonora tan bonita y tan
chulísima como la que has compuesto tú para esta película ha sido un auténtico placer. Y te lo dice una persona que está acostumbrada, pues bueno, pues como cualquier aficionado a bandas sonoras, a estar escuchando Ennio Morricone, Vangelis, John Williams, Hans Zimmer, Harry Wow. Williams. Entonces yo te oía y decía, qué maravilla el trabajo que está haciendo Arturo, de verdad. Hay una en particular que me ha llamado mucho la atención y te lo quería nada más que comunicar, que creo que puede ser, no sé si entre el track 15 y el 17 aproximadamente, que me ha sorprendido mucho porque estaba yo metido en mi universo de notas musicales, disfrutando de la banda sonora, y de repente me ha aparecido un track que de alguna manera, o a mí es la sensación que me ha dado, homenajea a las películas de suspense antiguas, porque ha empezado con un pam, 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 ¿no? Como muy específico y me daba la sensación de que se estaban usando instrumentos de la época y antiguos para ese. Además es un track muy, muy, muy pequeñito y me queda, o sea, estaba escuchándola y decía, pero bueno, y esta maravilla de repente, y era como de toda esta melodía sinfónica medieval. De repente, ¡bum! Pegó un salto evolutivo. Es un momentito nada más, es un track a ese tipo de música y me ha parecido pero fascinante. Ha sido como un giro de, ¿Y de guión. te acuerdas del número? Perdona, me has dicho 15 por saber. Es que no Entre sé el si... 15 y el 17 creo recordar. Es que como también lo estaba escuchando con los auriculares y tampoco estaba muy pendiente de la Ajá. numeración, pero creo recordar que era más o menos. Y bueno, ha sido Ah, un... igual es el de Did You Pay Attention. Es uno que tiene el Yanchin haciendo clink, clink, trémolos. Sí, 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 que Ah, es... vale, sí. Sí. Guau. Sí, es una escena en la que Pink tiene que curar al dragón porque se ha hecho una herida y el dragón le está preguntando, ¿pero tú sabes hacer esto? Porque le está haciendo puntos al dragón. Ah, sí, Y me, tiene me un poco... acuerdo de la escena. Es algo cómica porque el dragón le pregunta, ¿pero de verdad sabes hacer esto? Y ella dice, sí, me lo enseñó mi abuela. Bueno, ella le llama abuela, pero es la mujer que le cuida. Y el dragón le dije, ¿y prestaste suficiente atención? Porque él está muy, él está muy Está muy asustado. preocupado de lo que le va a pasar, sí. Le pone cara, sí, me acuerdo de la escena porque yo la he visto hace unos días y estaba yo ahí buscando ese track, decir, este track donde, no decía, "Va, me ha parecido toda la banda sonora, pero ese en específicamente fue como un giro que me ilusionó mucho. Fue como, anda, y esta sorpresa tan bonita. Vamos a seguir con un poquito bueno, pues esta traca de preguntitas. Vamos a ver. Colaboración con el equipo creativo. Además, ya se ha hablado un poco ya del director. ¿Cómo fue la relación con el director y el resto del equipo de Dragon Keepers? Y cuéntame si hubo momentos en los que el diálogo creativo, pues digamos que reconfiguró tus ideas iniciales que tú previamente tenías para la banda sonora. Sí, bueno, el trabajo con Salva es muy fácil porque tenemos una comunicación muy fluida y sí, él constantemente está cambiando cosas que yo pensaba. Yo voy a la película con algunas ideas y luego en el diálogo con Salva de repente esas cosas cambian y se produce pues es una colaboración en la que yo creo que podemos sacar lo mejor de cada uno y está muy bien porque Salva tiene muy claro lo que él quiere y la manera en la que colaboramos yo creo que es bastante fructífera. Una de las cosas yo creo que más me llamaron la atención fue al principio. Nosotros al principio pasamos mucho tiempo buscando el tema de Ping, el leitmotiv que iba a ser, porque sabíamos que la melodía principal iba a tener mucho peso en la película. Y claro, yo al principio, como Ping es una niña que tiene poderes y es una niña que puede hablar con dragones, pues yo me la imaginaba así muy superhéroe. Entonces las primeras melodías que yo le mandaba a Salva se iban un poco más al universo Marvel. Y Salva me dijo, mira, yo no quiero una Wonder Woman, o sea, es verdad que es una niña especial, pero yo quiero que el tema, aparte de describirla, describir sus poderes y su carisma y la luz que tiene tan especial, yo quiero que el tema también nos cuente que es una niña y que es una niña frágil, tiene 9 años y que tiene que ser una música un poco más transparente y menos superhéroe. Entonces pasamos mucho tiempo buscando esta melodía y cuando la encontramos lo supimos desde el primer momento. A mí cuando se me ocurrió, antes de mandarle a Salva ya sabía que iba a decir que sí por todo lo que habíamos hablado. Y a él le gustaba porque era una melodía que tenía esa fragilidad y esa luz que él buscaba, pero que también en ciertos contextos, cambiando el ensemble y dándoselo al metal y haciéndolo así muy grande, podía tener
una energía épica. Joder, qué maravilla, qué maravilla. La verdad es que Mm. es chulísimo, es porque, bueno, tú sabías que efectivamente una de las grandes labores del compositor de la banda sonora lo decía Ennio Morricone en su día, es que de alguna manera vosotros, a pesar de tener pues esta comunicación normalmente con los directores, la banda sonora es volver a nutrir, volver a vitaminar la película, es volver a hacerla realmente. Es decir, una cosa es la técnica, en este caso de animación, la narrativa, etcétera, pero es que tú luego con tu banda sonora aportas de nuevo otra narrativa específica que sumándosela a la narrativa audiovisual realmente hace la película. Es decir, probablemente la técnica sea un 50% y luego la musical sea el otro 50% vamos, de la película, lo que es la música en sí mismo, ¿no? Entonces, al final, de alguna manera, tú como compositor, seguro que te sientes también director, no solo de orquesta, sino de la película, porque estás vitaminando constantemente las emociones, las circunstancias, pues todo lo que concierne a la película para que volverla todavía mucho más grande, ¿no? Y vamos, eso creo que Neo estaba totalmente de acuerdo. ¿Tú te has sentido alguna vez de esa manera cuando estabas realizando la banda sonora de Dragon Keeper? Es como de eso, diciendo, estoy volviendo a rodar mi película, pero musicalmente hablando. Sí, sí, yo creo que, y sobre todo cuando tienes un director tan bueno como Salva que te va a dejar hacer y que va a dejar que la música se implique de verdad, eso es mucho más, pero en general sí, o sea, el poder que tiene la música. Y yo tengo muchos amigos guionistas y entre los guionistas a veces dicen una frase que es, tú sabes que el guión siempre tiene muchas versiones, versión uno versión 2 y van cambiando. Y siempre dicen la broma que la última versión del guión la hace el compositor. Porque es verdad que la influencia que tiene la música a la hora, sobre todo de definir el tono, que es una cosa que realmente define la película. El tono, no hay nada que pueda definir el tono mejor que la música, porque es lo más instantáneo. Y cuando tienes, como decía, un director como Salvador Simó, que va a hacer, que se preocupa de que la música no solo sea un acompañamiento, sino que se convierta en el ADN de la historia, que los personajes tengan temas concretos que se vayan desarrollando según la escena y que tengan un arco que esté pensado, que no simplemente sea un ruido de fondo que hacemos para que la escena no se haga larga. Cuando tienes una situación así, la música tiene un poder enorme para definir la película y para definir el alma de la película. Genial. ¿Qué aspectos de Dragon Keepers presentaron los mayores desafíos para ti como compositor, ya sea desde un punto de vista técnico? Me has hablado anteriormente del uso de ciertos instrumentos muy específicos para China, o emocional, es decir, en el momento tú de estar trabajando en la banda sonora, pues eso, esa evolución, esos desafíos que siempre como compositor uno tiene que abordar. Hubo varios. Uno es más práctico, que es la película con más música que he hecho. Cuando grabamos con la Orquesta de Budapest, llegamos a grabar 92 minutos de música. Es verdad que algunas escenas al final se cayeron en el montaje y fueron sin música, pero nunca había hecho una banda sonora tan larga, con tanto volumen de música. Otro problema práctico también fue que los solistas de instrumentos chinos los grabamos en Los Ángeles, entre Los Ángeles, Viena y Madrid. Y luego la sesión de la orquesta fue en Budapest. Entonces teníamos que coordinar para que todo, para que todo fuese coherente y que las interpretaciones tuviesen sentido. Hubo que hacer mucho trabajo, un trabajo muy minucioso de que el fraseo, el legato, la energía de los solistas en Los Ángeles tuviese sentido con la orquesta en Budapest, porque por una cuestión práctica tuvimos que grabar a los solistas antes de ir a Budapest, pero al final tuvimos mucha suerte, porque tuvimos unos músicos increíbles y esto funcionó bien. Y luego, desde un punto de vista así más emocional, fue sobre todo el encontrar el tema de Pink, porque yo me iba en otra dirección y hasta que no encontré esa melodía, la melodía principal, como que no veía bien la película, porque para mí la película es Pink y toda la banda sonora sale de ese tema.
Y Ujú. hasta que no lo encontré no tenía claro la banda sonora que tenía que hacer. Ujú. Mira, de hecho, a raíz de esto que me acabas de contestar, tenía una pregunta preparada que se llamaba un poco evolución de tu estilo, que ya has ido arrastrándola de alguna manera con esta respuesta, pero Ujú. te la voy a hacer. Y es que si comparas, por ejemplo, bueno, tú tienes 17, si no me equivoco, 17 bandas sonoras ya originales hechas en tu cartera, ¿verdad? En tu repertorio musical. No sé si son 17 o... No sé el número exacto, pero tendría que mirar IMDb, no lo sé. Creo Bueno, que es que es. yo en esta me he centralizado un poco como en el trabajo anterior, ¿no? Que es que, bueno, pues Sí. si comparamos Dragon Keepers con Buñuel en el laberinto de las tortugas, ¿qué evolución consideras tú como músico has tenido dentro de estos dos estilos y qué evolución has tenido también tú como compositor a la hora de enfocarte en estos dos proyectos tan dispares? A ver, hay cosas que son muy distintas y cosas que son parecidas. Distintas son que Dragon Keeper es una película más de corte comercial, una película de aventuras, donde la música tiene mucho más peso o sea, mucho más volumen, es mucho más activa. Y es como, no quiero decir obvia, porque no, porque es una palabra fea, pero es esa música más directa. En cambio, la música en Buñuel era como más, tenía un punto más sofisticado porque era una película más para adultos y tenía que ser un poco más transparente según la escena. Entonces, con Dragon Keeper he aprendido a hacer cosas que nunca había hecho antes, como la escena donde el dragón ataca por primera vez el palacio, que ahí tuvimos que tener una orquesta de 80 músicos tocando todos en tutti y son cosas que yo nunca había hecho y que Ujú, he aprendido muchísimo. Esto me ha hecho respetar mucho a los compositores que hacen muchas películas de acción porque es muy complicado cuando tienes a una escena donde los malos persiguen a los buenos y los buenos corren durante mucho tiempo. Esto igual es un poco simple de decir, pero bueno, normalmente tú está muy tienes bien. la melodía del bueno o la melodía del malo, y esa melodía pues suele ser entre 4 y 8 compases, y luego igual tienes un contratema de otros 8, y luego igual tienes un contrapunto de 4 compases, pero llega un momento que se te acaban los temas y los contrapuntos, y puedes hacer modulaciones, puedes cambiar de tonalidad, pero también eso se agota. Entonces tienes que estar todo el tiempo como reformulando la música sin perder en la coherencia, pero también dándole cierta variación para que no sea repetitiva. Y he aprendido mucho, porque esto es una cosa que no hacía con Buñuel. Con Buñuel la música era mucho más... Era una música que describía la escena, pero desde otro punto de vista. Y aquí la música en Dragon Keeper está pegada a la acción, porque si la música no está pegada a la acción, entonces no sientes al dragón y a la niña corriendo. Eh, y como había persecuciones tan largas, la lucha final de los dos dragones, que es Ujú, una batalla como de 6 minutos, ahí sí que es que teníamos que estar reformulando musicalmente la pieza cada 40 segundos. Es que hay un momento en el que ya no sabes qué hacer. Y ahí, esto es una era anécdota, pero fanfarria, tras otra fanfarria, tras otra, y ahora o arriba. sí. Hay un track de la banda sonora que se llama Dragon Attack, Sí. em, que en el final, que es una de mis favoritas, y el final de esa pieza, los últimos, no sé, 40 segundos, Ujú, como literalmente ya no sabía qué hacer, había puesto el tema arriba, abajo, el tema de Dance y el dragón, luego el tema de Ping entraba y salía, el tema del malo. ujú, ujú, Hay una cosa que me gusta mucho hacer en las bandas sonoras es hacer homenajes a compositores que admiro, y mi compositor, mi máximo héroe, con diferencia, es Beethoven. Entonces, los últimos 45 segundos es un homenaje a Beethoven. Es ujú. la orquesta haciendo un tutti muy de Beethoven, con puntillos y con una armonía muy de Beethoven, que no tiene nada que ver con nada en la banda sonora, pero que funciona muy bien y que a Salva le encantó. Yo cuando se lo mandé dije, bueno, me va a decir aquí qué has hecho, pero quedó muy bien. Me gusta mucho el hecho de que para la secuencia de acción digas, bueno, yo como compositor tengo de aquí que de alguna manera musicalmente volverme ciertamente algo loco y digas, voy a homenajear a mi héroe Beethoven y su locura en sí misma, lanzando un homenaje.
Es muy, muy bonito y muy poético, ¿no? A la vez. De hecho, bueno, mira, otra de las preguntas que tenía aquí listas era precisamente también muy en pro de lo que acabas de responder. Es como que te vas adelantando a mí y me parece maravilloso, ¿no? Y es que tú como compositor, aunque yo creo que me lo imagino, porque es que cuando una persona sale de ver pues, una película en la que tú has participado, ¿tú qué emoción te haría ilusión provocar en ese espectador que sale de la película y, por supuesto, y de forma más que obvia, sale tarareando uno de los dem que tú has compuesto? Cuéntame, ¿cómo esa sensación? ¿Es algo que siempre te gustaría buscar a la hora de plantear, da igual el proyecto en el que compongas? ¿O buscas algo más siempre? ¿Buscas vincularte emocionalmente para que esa sinfonía se quede? Eso me pasa mucho a mí, en los adentros del espectador y estás haciendo cualquier cosa o hablando con una persona y no te pasa a ti también bueno, a ti seguro que como compositor mucho más, que tienes esa melodía adentro y te imaginas que está sonando mientras estás teniendo una conversación kafkiana, por ejemplo, ¿no? Me lo invento un poco que no tiene nada que ver con el film. Cuéntame un poco esa ilusión o esa emoción a la hora de Sí, abordar. hay muchas cosas. A mí en general me suele hacer mucha ilusión, esto va a sonar muy raro, pero me suele hacer ilusión hacer llorar a la gente, pero hacer llorar en el buen sentido, o sea, llorar de emoción. Esto es una cosa, cuando consigues con la música, bueno, en este caso siempre es con la música o la película, no la música sola, pero llevar a la gente a ese tipo de emoción es lo que más ilusión hace, yo creo, como compositor. Pero la otra es lo que has dicho tú, cuando haces melodías que se quedan, que se meten en la cabeza a la gente y que luego las repiten después de un rato, eso también es una forma de meterse dentro de la gente y hace ilusión porque al final componer en muchos casos es una profesión muy solitaria porque estás tú solo con el piano o con el ordenador cuando lo estás haciendo a ordenador y siempre compones pensando que al otro lado va a haber alguien que reaccione a esa música, pero estás tú solo con la música. Entonces ver que tu música provoque una emoción en alguien sí que es muy importante para nosotros. Qué bonito, Arturo, qué maravilla. Qué piezas tan bonitas me estás dando. Estoy contentísimo. Y bueno, Vale, vale, perfecto. era a la última pregunta. Que también, a medida que ha ido sucediéndose la entrevista, te has ido también una vez más adelantándote, pero yo tenía muchas ganas de preguntártela y quiero que me respondas, Ujú. pues eso, con total alegría e ilusión respecto a esto que te voy a preguntar. Y es que si a ti ahora mismo te dieran la oportunidad de, imagínate, proyecto soñado que tú tienes en la cabeza, bien de una franquicia actual o de alguna película o de algún tipo de secuela de alguna película que haya tenido mucho éxito o no, eh, ¿de qué película te gustaría formar parte a ti como compositor? Cuéntame, ¿qué has soñado Eh, como compositor? Decir, "Buah, a mí me encantaría hacer la banda sonora de, pues me lo invento, Gladiator 3 por ejemplo, un poco esa ilusión de niño, ¿no? De compositor, de, a mí me gustaría pues yo creo que sin lugar a dudas sería una película de Pixar. una película de Pixar. Qué bonito. Ujú, O sea, sin ujú. duda, ¿no? Es decir, al final Sí, sin duda. O sea, ahí es donde quiero estar, sí. la animación se ha metido, fíjate que tú como compositor has participado pues, en películas de imagen real y también obviamente en Ujú. animación, pero al final la animación se ha apoderado un poco de ti, ¿no? Como compositor y le has cogido el gusto, por lo que veo, y jolín, Sí, tú lo que digas, no, yo quiero estar en una de Pixar. Pues nada, en una Pixar seguro, sí. tendremos que hacer de aquí el llamamiento. Además, tú sabes que muchos artistas de Pixar también son españoles, con lo cual Ujú, cualquier artista que esté viendo esto, chicos, tenéis a Arturo. Por favor, poned en contacto a Arturo con la gente de Pixar, porque vamos, yo creo que es ujú. imprescindible que tú algún día hagas bueno, una banda sonora. Y esto te lo digo totalmente de corazón, porque pues no solo he oído Dragon Keeper, sino que he tenido la oportunidad de escuchar alguna composición
tú llamas y permíteme que te diga que creo que efectivamente estás en un punto en que vas a llegar a ser alguien muy, ya lo eres, pero que tu nombre va a resonar durante mucho tiempo en la industria cinematográfica de aquí y probablemente de afuera. De hecho, tengo Bueno, especial ilusión, vamos a pedirlo desde aquí, que este año, para empezar, te nominen a los Goya, ¿no? Que eso también es otro. es difícil, hay mucho nivel este año, está complicado, pero muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. pero a ver, señores, además yo también tengo amigos de la academia, señores de la academia, Arturo, no hay más. Es decir, no busquen por ahí porque tenemos a Arturo, que es una maravillosa representación nuestra internacional. Arturo, voy a cortar aquí. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido maravilloso tenerte, ha sido maravilloso tener ese trocito de energía, de luz, de música, Ujú, tanto en palabra como en tu, ujú. en tu cabeza y el poder hecho, pues seguro que cualquiera que vea esta entrevista, estoy seguro de que va a disfrutar escuchándote. Muchísimas gracias, Arturo. Vale, muchísimas gracias, Javier. De verdad, un placer, un honor hablar contigo y que estés, Igualmente. que tengas una buena tarde. Es para ti Muchas- tarde, ya no 8, ¿no? Casi, ¿no? Sí, ¿O para qué hora? mí ahora mismo son las 8 menos cuarto. Así Vale, que, vale, vale, pues nada. Pues que bueno, estés muy bien allí. muchas gracias igualmente, que disfrutéis tú y tu familia de Alaska y nada, espero que podamos Vale, tener la oportunidad de poder volver a hablar pronto. encantado, un placer. Adiós, Igualmente, adiós, hasta hasta luego, luego. chao.